Hoy estoy en el desierto del Negev, aquí al lado de la frontera con Egipto. Y estoy en una zona arqueológica llamada Tel Shifta. Y bueno, pues desde aquí vamos a reflexionar en el Evangelio de hoy, 27 de diciembre, día de San Juan Apóstol o San Juan Evangelista, que es lo mismo, el discípulo amado de Jesús, el que nos dejó el cuarto evangelio. Por tanto, este hermano de Santiago, apóstol, hijo de Zebedeo, ¿no? Tenemos muchas referencias de él, un apóstol sumamente importante y sobre todo aquel que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Eso es lo más memorable y bello que tenemos, pero en la memoria de él. Pero bueno, vamos a recordarlo un poco. Y hoy no voy a leer el Evangelio porque simplemente estoy aquí en medio del desierto, no tengo la manera de leerlo, pero es aquel Evangelio, eso que se escuchó ahí, son pruebas militares que están haciendo aquí cerca en el desierto. Creo que se grabó, no sé si se oye bien. Pero eh, entonces este pasaje del Evangelio es aquel en el que Pedro y Juan van corriendo al sepulcro para, eh, para ver qué ocurre. Les dicen que el Señor no está. Entonces van a ver qué pasa en el sepulcro. Y van corriendo los dos y nos dice el Evangelio que llegó primero Juan, pero no entró. Esperó a que llegara detrás Pedro. Y ya que llega Pedro, entonces entra y ve todo. Y una vez que ya entró Pedro, entra también Juan y dice que vio y creyó. Bien, pues ahí obviamente hay mucho simbolismo también en este hecho. Y es que en el Evangelio de San Juan, en varios momentos aparecen los dos apóstoles, Pedro y Juan. Pedro, que es el líder, es el que tiene la autoridad, el que tiene eh, la, el mandato del Señor que le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? El líder que representa la jerarquía, el poder jerárquico de la iglesia, la autoridad en la iglesia y por tanto el Papa, Pedro el Papa, los obispos y los que colaboramos con los obispos, los sacerdotes. Pero luego Juan, que también es un apóstol, pero él allí en el Evangelio representa el carisma, el amor y por tanto los miembros más espirituales de la iglesia, aquellos que están más cerquita de Dios, que no tienen la autoridad, no son los que mandan en la iglesia, pero sí son los que mejor entienden de las cosas de Dios. Entonces ahí entendemos esa frase que entró y que dice que vio y creyó y también que llegó antes que Pedro, ¿no? En el sentido de que son las almas que entienden antes, que tienen como una conexión especial con el Señor. De hecho, en la última cena se nos cuenta que San Pedro, siendo el más importante en el sentido de líder nombrado por Jesús, sin embargo, cuando quiso saber quién iba a entregar a Jesús y le quería hacer esa pregunta, él no le pregunta directamente, sino que le hace señas, dice el Evangelio, hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién te va a entregar. ¿Por qué? Porque Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, era el que tenía la intimidad, la confianza, la cercanía con Jesús. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, cuando están juzgando a Jesús y entonces va Pedro con Juan y dice que Pedro pudo entrar porque Juan lo metió, lo acercó a Jesús, es decir, siempre que, porque era amigo del sumo sacerdote, y por tanto vemos como Pedro necesita de Juan para poder acercarse a Jesús. Eso es lo que nos quiere decir. Y lo mismo en la última escena de todo el Evangelio, aparece Pedro hablando con Jesús y en un momento dado le da envidia ver que Juan está allí también y le pregunta, ¿y este qué? Jesús le responde, si yo quiero que este se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme, tú ven y sígueme. Entonces, esto nos habla acerca de lo que significa el ser eso, una persona espiritual. No en la iglesia, para ser grandes, no necesitamos tener autoridad y cargos. Lo que necesitamos es tener vida espiritual y de oración.
Y al final incluso los jerarcas más importantes siempre terminan necesitando de la persona orante, de la persona espiritual, de la persona que tiene esa sintonía con Cristo. Y no porque esas personas manden en la iglesia, no, pero porque al final de cuentas son los que nos guían, los que saben, los que sintonizan, los que entienden las cosas de Dios. Vio y creyó. O como dice también en ese pasaje último de la escritura, ¿no? Pedro está en la barca, escuchan a Jesús, hablan con él sin saber que era él. Y el primero que entiende es Juan, precisamente el discípulo amado, que dice, es el Señor. Y cuando Pedro oye a Juan que él sí entendió que era el Señor, entonces se lanza al agua y se va rápidamente al encuentro de Jesús. Es decir, siempre necesitamos de esa figura, de ese que está recostado en el pecho de Jesús, que escucha los latidos de su corazón. Y ese es el apóstol que hoy celebramos y le pedimos que nos haga hombres y mujeres espirituales, que sintonicemos con el corazón de Cristo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.